Dios le hizo pasar para que le reconociera y fuera un verdadero adorador. Y quiero que vean en este pasaje, ¿quieren ver el Evangelio de Juan? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué obrar Dios con este rey pagano, con este rey gentil? Pues bueno, debemos de partir de esta idea. Había comenzado, se lo he dicho desde el principio, había comenzado el tiempo de los gentiles, había comenzado con el reinado de Babilonia sobre todos los reinos de la tierra en ese entonces. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué buscar la adoración de este rey pagano? Pues la respuesta está en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 22 al 24. Y ese es el diálogo que tiene el Señor Jesucristo con la mujer samaritana. Dice así la palabra: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nabucodonosor estaba adorando lo que no sabía. El hombre ha estado en ignorancia y adora lo que no sabe. Porque si el hombre no adora al Dios verdadero, entonces se hará ídolos para adorar. Y eso es lo que sucedió con este rey. Entonces Dios anda buscando. Esto no ha cambiado. Dios escogió al pueblo de Israel con un propósito. A la más insignificante de todas las naciones con un propósito. Y es que todos los reinos de la tierra reconocieran y conocieran al Dios verdadero. Y esto no ha cambiado. Porque cuando vemos ahí en Mateo capítulo 28, del 18 al 20, el Señor Jesús también le ha dado la gran comisión a la iglesia de que vayan por toda la tierra, hagan discípulos, que los bauticen y que les enseñen todas las cosas que Él ha mandado. Entonces, esto no ha cambiado porque Dios está buscando que el hombre regrese a su propósito original, que es adorarle a Él. Y entonces dice el versículo 22, Juan 4, 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto fue lo que vimos el domingo, ¿no? Se necesita nacer del espíritu, nacer de nuevo para ser un verdadero adorador. Y esto es a través de la verdad. En verdad, ¿cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. Ahí lo dice Juan 17, 17. Está orando el Señor Jesús y le dice: Padre, santifícalos en tu verdad. Y luego define lo que es la verdad. Tu palabra es verdad. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren. Vamos a ver el capítulo, regresando a Daniel 4, 4. Dice la Escritura: yo, Nabucodonosor. Entonces, a ver, quiero que recuerden esto. Nabucodonosor está narrando ya un hecho que ya había sucedido. Y por eso dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Para que él fuera un verdadero adorador. Y dice el capítulo 4, versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Pero déjenme hacer un comentario que olvidé y está en el versículo 1. Ustedes saben, los babilonios fueron crueles. Ellos prácticamente se posicionaron de todo el mundo antiguo y me llama la atención nada más una palabrita que dice en el capítulo 4, versículo 1. Dice: Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, que dice paz o sea multiplicada. ¿Cómo que paz? Todas estas naciones que estaban bajo el yugo de Babilonia creerían que verdaderamente era paz. Pues algo había sucedido en el corazón de este hombre, ¿no? Algo había sucedido en el corazón de este hombre. Recuerden que está narrando un hecho que ya había sucedido. Entonces,
regresando al versículo 4, dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Nabucodonosor dice que estaba tranquilo en su casa y floreciendo en su palacio. Interesantes las palabras, porque los grandes éxitos conseguidos por Nabucodonosor le habían llevado a estar confiado en su trono y lo que parecía lógico, ¿no? Ahora, en la Biblia encontramos ciertos principios a través de los cuales el Señor trata con los hombres y uno de ellos es que Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes. Quiero que vean, porque esto de que estaba tranquilo en su casa y que estaba floreciente en su palacio es porque estaba cómodo y estaba a lo mejor recordando todo lo que él había conseguido, todo el poder que tenía. Pero vean lo que dice Santiago. Santiago 4, 6. Dice, pero él da mayor gracia, porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. También quiero que vean, ¿quieren ver Primera de Pedro? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 y 6. Dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Por eso, y viendo el contexto de todo ese capítulo, por eso cuando una persona se enaltece por encima de sus semejantes y en su orgullo llega a pensar que él mismo está al nivel de Dios, entonces su caída está muy próxima. No importa si se trata del gobernante más poderoso de la tierra, Dios no está dispuesto a compartir su gloria y la honra que le pertenece solamente a Él con nadie. Siglos antes, Faraón de Egipto ya había tenido que descubrir que el único al que pertenecen el poder, la gloria y la honra es al Dios del cielo, es al único Dios verdadero. Y esto tenía que entenderlo en esta comodidad, en esa floreciente tranquilidad que tenía precisamente el rey Nabucodonosor. Vamos a ver versículos 5 al 9. Dice así, estaba en su casa, en su tranquilidad, en su seguridad. Por cierto, hay una historia muy bonita en la Escritura que acabamos de leer, ahí en el Evangelio de Lucas, acerca del hombre rico. Dice que él estaba viendo todo lo que había adquirido, todos sus bienes. Dice que construyó unos graneros todavía mayores, porque eran muchos bienes los que tenía. Y entonces se sienta, ahora sí dice, alma mía, reposa, porque tienes muchos bienes. ¿Y qué le dice Dios? Necio, hoy vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién va a ser todo eso? ¿De quién va a ser todo eso? Y es interesante a la luz de ese pasaje también con Nabucodonosor, porque posiblemente Nabucodonosor estaba en su casa tranquilo, en su seguridad, floreciente, diciendo, todo lo que he logrado, todo lo que he logrado. Pero venía una sentencia de Dios para que él reconociera quién le había dado todas las cosas. Versículos 5 al 9, dice, ahí en su tranquilidad, dice, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos,
ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Fue en esas circunstancias de tranquilidad que Nabucodonosor a través de un sueño recibió un mensaje que dice la Biblia que le asustó, le espantó y tendido en cama dice que las imaginaciones y visiones de su cabeza le turbaron, por lo que mandó, como leímos, a traer a todos los sabios de Babilonia para que le mostraran la interpretación. Pero otra vez, ¿qué creen que pasó? Fallaron, no le pudieron interpretar nada. Entonces, Nabucodonosor no había olvidado, aunque lo había entendido mal, que en Daniel moraba no el espíritu de los dioses santos, porque hay un solo Dios verdadero, sino el espíritu de verdad, del Dios verdadero, por quien podía interpretar los misterios. Y me llama la atención esto, hermanos, porque, y este comentario lo hago a la luz del versículo 9. Vean, manda a buscar a Belsasar, más bien él viene, dice, el 8, hasta que entrando delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, acuérdense, Bel, era uno de los dioses, Belsasar, como el nombre de mi Dios, en quien mora el espíritu de los dioses santos. No entendía todavía. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. No había entendido todavía el rey, lo había entendido todo mal. Pero, hermanos, como Nabucodonosor, así hay personas hoy día que buscan a Dios, al Dios verdadero como el último recurso. ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor? Primero buscó ¿a quién? A los magos. ¿Había olvidado que los magos no habían podido ayudarles? Así sucede. Hay personas que buscan muchos recursos, y entonces piensan ahora sí en el Dios verdadero como el último recurso cuando sus ídolos les han fallado, pensando que Dios es un cajero automático, ¿no? Que solo cuando necesitamos acudimos a Él. Ese no es el tipo de relación que Dios quiere tener con cada hombre. Dios no puede ser burlado. El punto es que Nabucodonosor, entonces le cuenta el sueño para que Daniel lo interprete, pero vemos que no había entendido todavía Nabucodonosor. Vean el versículo del 10 al 18. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitad el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño.
Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Yo creo que leyendo estos versículos podemos darnos cuenta que el sueño no encierra una gran complejidad, una gran dificultad. El árbol que había visto Nabucodonosor en medio de la tierra, que le llamó la atención por su tamaño, belleza y fruto, en el que encontraban alimento y refugio muchos animales que vivían a su cobijo, ¿quién era? Y que crecía hasta el cielo y se hacía fuerte de tal manera que su copa llegaba hasta el cielo, ¿quién era? Él, su reinado, que lo alcanzó la tragedia. Por esto vino un mensajero enviado del cielo al que Nabucodonosor, este rey pagano, lo identifica como un vigilante y santo que descendía del cielo. Este mensajero dijo que el árbol debía ser derribado, sus ramas cortadas, sus hojas arrancadas y su fruto esparcido, de tal manera que los animales y aves que habían encontrado refugio en él, entonces fueran dispersados. Sin embargo, la cepa de sus raíces no debía ser cortada, sino asegurada en tierra con atadura de hierro y de bronce. Pero luego en el versículo 16 está hablando de un árbol, y aquí es donde vemos que la Biblia interpreta a la Biblia, vemos que cambia, porque en el versículo 16 dice, su corazón de hombre sea cambiado. ¿A quién está hablando? ¿O de quién está hablando? Nabucodonosor. Se está refiriendo a él. Su corazón de hombre sea cambiado, y dice, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Ahora, tal y como se comportaba, aquí lo dice, viviendo con las otras bestias, mojándose con el rocío del cielo y comiendo la hierba del campo, este iba a ser el estado de este rey. Y dice que se prolongaría por un periodo de 7 tiempos, que probablemente indiquen 7 años, que más adelante, en el capítulo 9, vamos a ver qué significa tiempo, tiempos y medio tiempo. El propósito de todo, ¿cuál era? El propósito del sueño era ¿para qué? Para que todos los vivientes, que el Altísimo, entendieran que el Altísimo era el que gobernaba el reino de los hombres y que a quien Él quiere da el poder y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Ahora, ¿cómo reaccionó Daniel al escuchar el sueño que tuvo Nabucodonosor? Vean el versículo 19. Dice, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, ¿qué dice la Escritura? Quedó atónito, casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaron. Es interesante la reacción de Daniel, porque posiblemente Daniel se había encariñado con Nabucodonosor. Daniel era un creyente fiel y él sabía que tenía que someterse también, porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, y sabía que él tenía que someterse también y hacer un buen trabajo delante de su rey, Nabucodonosor. Entonces posiblemente ya tenía un cariño especial por Nabucodonosor, por la razón que dice que quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos dice que lo turbaron. Ahora dice algo muy interesante, otra vez lo leo. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaron. Y en esto notamos algo, hermanos. Daniel no era una máquina que simplemente transmitía la voluntad de Dios, la palabra de Dios de una manera fría, sino que de algún modo tomaba parte en el mensaje que tenía que comunicar, y eso posiblemente lo llevaba a tener conflictos personales, porque era dura la palabra que tenía que decir. Sí, era muy dura.
Era dura la palabra. Y esto nos enseña algo. Dios nunca, escuchen esto, Dios nunca nos va a consolar en su palabra con una mentira. Él no quiere endulzar nuestros oídos. Él quiere decir la realidad, nuestra realidad, para que reaccionemos. Entonces, Dios nunca va a consolarnos con una mentira. Su palabra es verdad y su Santo Espíritu que actúa en y por medio de la palabra nos va a enseñar cuando necesitemos ser enseñados. Nos va a corregir cuando necesitemos ser corregidos. Nos va a instruir cuando necesitemos instrucción. Nos va a reprender cuando necesitemos que nos llamen la atención. Es por ello que debemos de tener un corazón sensible a su bendita palabra. ¿Duele? Duele en ocasiones dar un mensaje difícil, pero Daniel, como todo ministro de su palabra, hermanos, tiene que ser obediente y compartir y comportarse como tal, con sensibilidad, pero también compartir tal y como ha sido escrito el mensaje. Vean esto, Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. ¿Por qué razón? Segunda de Corintios 11. ¿Qué estaba buscando Dios con esa circunstancia, con este mensaje, con este sueño? ¿Qué estaba buscando Dios? El que Nabucodonosor fuera ¿qué? ¿Un verdadero adorador? Vean lo que dice 2 de Corintios 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. ¿Estás loco, Pablo? ¿No te da miedo que te apedreen? ¿No te da miedo que digan, no sé, que te ofendan o que te digan, cállate, es muy dura esa palabra? ¿No te da miedo? Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. ¿Por qué razón? Tenía que dar el mensaje tal cual, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Quién? Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os he predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice Pablo, bien lo toleráis. Entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito? Dice, os he desposado con un solo esposo. ¿Quién es? Para presentaros como una virgen pura. ¿Para quién? Jesucristo. Jesucristo. Y Jesucristo quiere presentarse a sí mismo, a cada creyente, quiere presentarse a sí mismo, a su iglesia, como una iglesia pura, santa y sin mancha. A veces el mensaje es duro, sí es duro, pero Dios sabe lo que necesitamos escuchar. Él lo sabe. Él es el que cuida y sustenta a su iglesia. Ahora, regresando a Daniel, cuando Nabucodonosor notó la turbación de Daniel, entonces le animó a compartir el significado del sueño con él. Vean lo que dice, versículo 9. El rey habló, estoy leyendo la segunda mitad del versículo 19. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos. ¿Ven cómo había un cariño hacia el rey? Y su interpretación para los que mal te quieren. Para los que mal te quieren. La situación en la que se encontraba Daniel no era fácil. El mensaje que tenía que comunicar al rey de parte de Dios implicaba que iba a ser degradado
al nivel de ¿qué, hermanos? De una bestia. Entonces se requería un valor excepcional para darle una interpretación completa del sueño. Pero Daniel era un profeta fiel a Dios, que no iba a ocultar nada al rey, porque Dios tenía un propósito en todo esto. Dios tenía un propósito en todo esto. Versículo 20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, y ahí empieza a decir, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban todas las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, dice el 22, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Aquí Daniel comienza repitiendo precisamente la descripción de este grandioso árbol que era Nabucodonosor. Al igual que el árbol de su sueño, su reino se había extendido y se había consolidado bajo su liderazgo, de tal manera que su imperio había llegado a ser el más grande de todos los tiempos. Muy probablemente, esta primera parte del sueño no le causó ninguna preocupación a Nabucodonosor. Más bien, pudo haber hecho que se enorgulleciera considerando la grandeza de su reino. Pero el problema de todo esto y lo que realmente provocó el juicio divino es que Nabucodonosor mantenía una actitud orgullosa y altiva a tal punto que tenía intenciones de reemplazar a Dios. El árbol que se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo nos recuerda necesariamente a algo, hermanos. Nos recuerda a la Torre de Babel, donde la arrogancia llevó a los hombres de aquella época bajo el liderazgo de ¿quién? Nimrod. Un día estudiaremos a este personaje, Nimrod, porque dice que fue el primer poderoso en la tierra. Dice Génesis 11:4, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si somos dispersos sobre la faz de la tierra. ¿Quién tenía esta idea, hermanos? ¿De quién salió esa idea? Y encontramos algo muy similar en el profeta Ezequiel cuando utiliza la misma metáfora del árbol para describir el orgullo de Asiria. Vamos a ver bien rapidito Ezequiel 31. Fíjate lo que dice Ezequiel 31. Ezequiel 31, un ejemplo, versículos 3 al 7. He aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas, de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. ¿Quién le permitió a los asirios ser ese imperio que fue? Pues Dios, fue Dios. Pero vean lo que dice el versículo 10. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura. Su corazón se elevó con su altura. Pues empezó, a lo mejor los asirios empezaron a besar sus manos y a decir, todo esto lo ha hecho mi esfuerzo y demás. Pero ¿quién lo había hecho? ¿Quién les había dado, así como Nabucodonosor, el poder y todas las cosas? Dios. Dice el versículo 11, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado y lo destruirán extranjeros, los poderosos de las naciones, y lo derribarán. Sus ramas caerán sobre los montes y por todos los valles. Hasta ahí nada más. El hombre, hermanos, no está preparado para recibir gloria. Y cuando esto ocurre, con toda facilidad se envanece y se llena de orgullo para su propia destrucción.
El hombre se cree Dios, no siendo nada más que pobre hombre. Y podemos ver las expresiones, ¿no? Yo creo que las hemos escuchado. ¿No sabes quién soy? ¿No sabes quién soy? ¿No sabes quién soy yo? Solo tenemos que ver cómo en nuestros días muchos actores, deportistas, políticos, ¿cómo le dicen, no? Pulgas resucitadas que no tenían nada y de repente tienen, por ahí dicen, ¿no? Acaban muy mal, hermanos. Acaban muy mal. ¿Y cuál creen ustedes que fue la causa? El orgullo, la soberbia. Cuando un hombre se enorgullece contra Dios, está perdiendo aquello que le caracteriza como un auténtico humano, como una auténtica creación. Porque el hombre así ha sido creado ¿para qué? ¿Qué leíamos en ese pasaje de Juan 4, 22 al 24? Dios anda buscando ¿qué? Verdaderos adoradores. Tú y yo fuimos creados, cada hombre sobre la faz de la tierra fue creado para ser un adorador de Dios. Nosotros nos alejamos de nuestro propósito por nuestro pecado y desobediencia, pero el propósito no ha cambiado. Es más, toda la creación le adora. Los únicos que nos resistimos somos nosotros, los hombres. Ahora, ¿de quién viene esa idea? Esa idea viene de alguien más. Para terminar, el versículo 27. Por cierto, venía esta sentencia, venía este castigo, pero algo importante es que el que quedara esta cepa con sus raíces y que fuera mojado con el rocío del cielo, significaba que su reino iba a quedar firme, pero luego que reconociera que el cielo, que Dios gobierna, entonces le iba a ser restituido el poder y el reino a Nabucodonosor. Y esto es lo que dice el 26. Pero vamos a ver bien rápido el 27. Dice, por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Estaba seguro él en qué? Dice el versículo 4 que estaba tranquilo en su casa y floreciente en su palacio, ¿verdad? Pero ¿de dónde venía esa tranquilidad y esa florescencia? De la seguridad que tenía en él mismo y en lo que él había conseguido. Y sin embargo, por esta razón vino este castigo. Y el consejo de Daniel es, arrepiéntete, arrepiéntete. Y aquí vemos un principio espiritual que encontramos también en otras partes de las Escrituras. Cualquier sentencia puede ser anulada si hay un genuino arrepentimiento. ¿Se acuerdan el caso de Nínive? Ante la predicación de Jonás, ¿qué hizo Nínive? Se arrepintió, ¿verdad? Pero quiero que también vean el caso, un ejemplo, Isaías 38, del 1 al 5. Bien rápido, veamos. Ya me pasé un poquito, pero Isaías 38 dice, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo añado a tus días 15 años.
15 años. ¿Por qué razón creen ustedes que vino esta enfermedad a Ezequías? Bueno, Segunda de Crónicas 32. ¿Quieres ver bien rápido? Segunda de Crónicas 32. También nos narra la enfermedad de Ezequías, 24 y 25. En aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. ¿Se acuerdan la señal? La sombra iba, ¿sí?, a retroceder. Versículo 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Qué sucedió con Ezequías? ¿Por qué vino esta enfermedad? Porque su corazón, ¿qué? Se enalteció. Su corazón se enalteció. Ahora debemos entender esas palabras: redime tus pecados, lo que le dice Daniel a Nabucodonosor. Y no podemos pensar en obras que tenía que hacer Nabucodonosor, porque ¿qué dice Efesios 2, 8 y 9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué dice Romanos 3:20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. Del pecado. Romanos 3:24. Vamos a ver lo que dice. Fíjate lo que dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención de nuestros pecados, siempre, hermanos, siempre desde la antigüedad, ha sido por medio de la fe. De la fe. La ley nunca tuvo el propósito de hacer justo a nadie, sino de que el hombre conociera su incapacidad de guardar la ley y que le llevara a confiar en aquel que dio la ley, en Dios y en su provisión, en aquel que puede redimirnos. Por lo que el consejo de Daniel era que el rey se arrepintiera de sus pecados, de su arrogancia, de su orgullo, de su soberbia. No se puede ser un verdadero adorador y tener una relación con Dios si primero no hay un verdadero arrepentimiento. El Señor quiere tener una relación con cada hombre, y Jesús lo dijo así en Juan 8:24. Vean bien rápido lo que dice Juan 8:24. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nabucodonosor tenía que reconocer a Dios como el yo soy, el único Dios verdadero. Lo mismo aplica para cada hombre. Lo mismo aplica para cada hombre si no quiere morir en sus pecados. Debe reconocer a Jesús como el yo soy, como el único Dios verdadero que tiene vida en sí mismo y que da vida eterna a todos los que le buscan en arrepentimiento. Hasta aquí, hermanos. En nuestro estudio anterior, del siguiente miércoles, entonces vamos a ver el cumplimiento del sueño y la conclusión, algo muy bonito a partir del capítulo 4, versículo 28. Nada más quiero decirte que al final del versículo 27 dice, pues tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. La única paz verdadera y la única tranquilidad, en contraparte con aquella que tenía allá cuando estaba en su palacio en paz y floreciente, no es lo mucho que hayamos logrado, sino es la seguridad que tenemos en su palabra de que tenemos vida eterna, la seguridad que tenemos en un futuro seguro y que nos está aguardando, y es la promesa precisamente que Él nos ha hecho de la vida eterna, no en la circunstancia,
Dios permita que entendamos esto para nuestras vidas, hermanos. Pues a usted que siguió nuestro estudio le damos las gracias y nos veremos el siguiente miércoles. Dios le bendiga.